Tercer libro de Nefi, capítulo 8. Continúan las instrucciones del Salvador. Los tribus perdidas. Jesucristo sana a los enfermos y bendice a los niños. Instrucciones del sacramento de pan y vino entre los nefitas. Necesidad de la oración. Atórgase la autoridad para conferir el Espíritu Santo. Versículo 1. Y aquí sucedió que cuando Jesús hubo hablado esas palabras, de nuevo miró alrededor hacia la multitud y les dijo: He aquí mi tiempo está cerca. Veo que sois débiles, que no podéis comprender todas mis palabras que el Padre ha mandado, que os hable en esta ocasión. Por tanto, id a vuestras casas y medited las cosas que os he dicho, y pedid al Padre en mi nombre que podáis entender, y preparad vuestras mentes para mañana, y vendré a vosotros otra vez. Pero ahora voy al Padre, y también voy a mostrarme a los tribus perdidos de Israel, porque no están perdidos para el Padre, pues Él sabe a dónde las ha llevado. Versículo 5. Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado así, de nuevo dirigió la vista alrededor hacia la multitud, y vio que estaban llorando, y miraban fijamente, como si le quisieran pedir que permaneces un poco más con ellos. Y les dije: He aquí mis entrañas rebosan de compasión por vosotros. ¿Tenéis enfermos entre vosotros? Traedlos acá. ¿Tenéis cojos o ciegos, o lisados, o mutilados, o leprosos, o atrofiados, o sordos, a quienes están afligidos de manera alguna? Traedlos aquí, y yo los sanaré, porque tengo compasión de vosotros. Mis entrañas rebosan de misericordia, pues percibo que deseas que os muestre lo que he hecho por vuestros hermanos en Jerusalén, porque veo que vuestra fe es suficiente para que yo os sane. Y sucedió que cuando hubo hablado así, toda la multitud, de común acuerdo, se acercó con sus enfermos, y sus afligidos, y sus cojos, y sus ciegos, y sus mudos, y todos los que padecían cualquier aflicción, y los sanaba a todos, según se los llevaba. Versículo 10. Y todos ellos, tanto los que habían sido sanados como los que estaban sanos, se postraron a sus pies y lo adoraron. Y cuantos por la multitud podían acercarse, le besaron los pies, al grado de que le bañaran los pies con sus lágrimas. Y aconteció que mandó que trajesen a sus niños pequeñitos, de modo que trajeran a sus niños pequeñitos y los colocaran en el suelo alrededor de él. Y Jesús estuvo en medio, y la multitud se dio el paso hasta que todos lo fueran traídos. Y aconteció que cuando los hubiera traído a todos, y Jesús estaba en medio, mandó a los de la multitud que se arrodillasen en el suelo. Versículo 15. Y sucedió que cuando se hubieran arrodillado en el suelo, gimió Jesús dentro de sí y dijo: Padre, turbado estoy por causa de la iniquidad del pueblo, de la casa de Israel. Y cuando hubo pronunciado esas palabras, se arrodilló él mismo también en el suelo. Y aquí oró al Padre. Y las cosas que oró no se pueden escribir. Y los de la multitud que le oyeran dieran testimonio. Y de esa manera testificaran: jamás el ojo ha visto, ni el oído escuchado antes de ahora, tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos que Jesús habló al Padre. Y no hay lengua que puede hablar, ni hombre alguno que puede escribir, ni corazón de hombre que puede concebir tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos a Jesús hablar. Y nadie puede conceptuar el gozo
que llenó nuestras almas cuando lo oímos rogar por nosotros al Padre. Versículo 20. Y aconteció que cuando Jesús hubo concluido de orar al Padre, se levantó, pero era tan grande el gozo de la multitud que fueron dominadas. Y sucedió que Jesús les habló y mandó que se levantaran. Y se levantaron del suelo y les dijo: benditos sois a causa de vuestra fe. Y ahora he aquí es completo mi gozo. Y cuando hubo dicho esas palabras, lloró. Y la multitud dio testimonio de ella. Y tomó sus niños pequeños, uno por uno, y les bendijo, y rogó al Padre por ellos. Y cuando hubo hecho esto, lloró de nuevo. Y habló a la multitud y les dijo: mirad a vuestros pequeñitos. Versículo 25. Y aquí al levantar la vista para ver, dirigieron la mirada al cielo, y vieron abrirse los cielos, y vieron ángeles que descendían del cielo, cual si fuera en medio del fuego, y bajaron y cercaron a aquellos pequeñitos, y fueron rodeados de fuego, y los ángeles le ministraron. Y la multitud vio y oyó y dio testimonio. Y saben que su testimonio es verdadero, porque todos ellos vieran y oyeran, cada cual por sí mismo. Y llegaban su número a unos 2,500 almas, y se componían de hombres, mujeres y niños. Y aconteció que Jesús mandó a sus discípulos que le llevasen un poco de pan y vino. Y mientras fueran a traer el pan y el vino, mandó a la multitud que se sentara en el suelo. Versículo 30. Y cuando los discípulos hubieran llegado con pan y vino, tomó el pan y lo partió y lo bendijo. Y dio a los discípulos y les mandó que comiesen. Y cuando hubieran comido y fueran llenos, mandó que dieran a la multitud. Y cuando la multitud comió y fue lleno, dio a los discípulos: he aquí uno de vosotros será ordenado, y a él le dará poder para partir el pan y bendecirlo, y darlo a los de mi iglesia. Y todos los que creyeran y se bautizan en mi nombre, y siempre procuraréis hacer esto, tal como yo lo he hecho. Así como he partido el pan y lo he bendecido, y os lo he dado, y haréis esto en memoria de mi cuerpo, que os he mostrado. Versículo 35. Y será un testimonio al Padre de que siempre os acordéis de mí. Y si acordéis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. Y sucedió que cuando hubo dicho esas palabras, mandó a sus discípulos que tomaran del vino de la copa y bebieran de él, y que dieran también a los de la multitud para que bebiesen. Y aconteció que así lo hicieran, y bebieran y fueran llenos, y dieran a los de la multitud, y estos bebieran y fueran llenos. Y cuando los discípulos hubieran hecho esto, Jesús les dijo: benditos sois por eso que habéis hecho, porque esto cumple mis mandamientos, y esto testifica al Padre que estáis dispuestos a hacer lo que os he mandado. Versículo 40. Y siempre haréis esto por todos los que se arrepientan y se bautizan en mi nombre. Y lo haréis en memoria de mi sangre, que he vertido por vosotros, para que testifiquéis al Padre que siempre os acordéis de mí. Y si os acordéis siempre de mí, tendréis mi espíritu para esté con vosotros. Y os doy el mandamiento de que hagáis estas cosas. Y si hacéis siempre estas cosas, benditos sois, porque estáis edificados sobre mi roca. Pero aquellos de entre vosotros hagan más o menos que esto, no están edificados sobre mi roca, sino sobre un cimiento arenoso. Versículo 45. Y cuando caiga la lluvia y vengan los torrentes, y soplan los vientos y den contra ellos, caerán, y las puertas del infierno están abiertas para recibirlos. Por tanto, benditos sois vosotros,
si guardéis mis mandamientos que el Padre ha mandado que os dé. De cierto digo que debéis velar y orar siempre, no sea que el diablo os tiente y seas llevado cautivo por él. Así como he orado entre vosotros, así oréis en mi iglesia, entre los de mi pueblo que se arrepientan y se bautizan en mi nombre. He aquí yo soy la luz. Yo os he dado el ejemplo. Versículo 50. Y ocurrió que cuando Jesús hubo hablado esas palabras a sus discípulos, se volvió de nuevo a la multitud y dijo: He aquí en verdad os digo, que debéis velar y orar siempre, no sea que entréis en tentación, porque Satanás desea para zarandearlos como a trigo. Por tanto, siempre debéis orar al Padre en mi nombre. Y a cualquier cosa que pidéis al Padre en mi nombre, si es justa, creyendo que lo recibiréis, he aquí os será concedido. Orad al Padre en vuestras familias, siempre en mi nombre, para que sean bendecidas vuestras esposas y vuestros hijos. Y aquí os reuniréis con frecuencia, y a nadie le prohibiréis estar con vosotros cuando os reunéis, sino permitidles que se alleguen a vosotros y no los vedéis, sino que oréis por ellos y no los echaréis fuera. Y si sucede que vieran a vosotros a menudo, rogaréis al Padre por ellos en mi nombre. Alzad pues vuestra luz para que brille ante el mundo. Versículo 55. He aquí yo soy la luz que debéis sostener en alto, aquello que me habéis visto hacer. He aquí habéis visto que he orado al Padre y todos vosotros habéis sido testigos. Y habéis visto que he mandado que ninguno de vosotros se alejará, sino más bien he mandado que viniese a mí, a fin de que palpéis y vies. Así haréis vosotros al menudo. Y el que quebrante este mandamiento se deja llevar a la tentación. Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado esas palabras, volvió de nuevo la vista a los discípulos que habían escogido, y les dijo: He aquí de cierto digo, os doy otro mandamiento, y luego debo ir a mi Padre para cumplir otros mandamientos que Él me ha dado. Versículo 60. Y aquí este es el mandamiento que yo os doy, que no permitéis que ninguna a sabiendas participe indignamente de mi carne, de mi sangre, cuando las administraréis. Porque quien come mi carne y bebe mi sangre indignamente, come y bebe condenación para su alma. Por tanto, si sabéis que un hombre no es digno de comer y beber de mi carne y de mi sangre, se lo prohibiréis. No obstante, no lo echaréis de entre vosotros, sino que le ministraréis y oréis al Padre por él en mi nombre. Y si acontece que se arrepiente y se bautizado en mi nombre, entonces lo recibiréis y le daréis mi carne y mi sangre. Pero si no se arrepentiré, no será contada entre los de mi pueblo, a fin de que no destruya mi pueblo. Pues he aquí, conozco a mis ovejas, y están contadas. No obstante, no lo echaréis de vuestras sinagogas, ni de vuestros lugares donde adoréis, porque debéis continuar ministrando por estos. Versículo 65. Pues no sabéis si tal vez vuelvan y se arrepientan, y vengan a mí con íntegro propósito de corazón, y yo os sanaré. Y vosotros seréis el medio de traerles la salvación. Por tanto, observad estas palabras que yo os he mandado, para que no incurréis en condenación, porque hay de aquel a quien el Padre condene. Y os doy este mandamiento por motivo de las disputas que ha habido entre vosotros. Y benditos sois si hubiera disputa, y benditos sois si no hubiera disputas entre vosotros. Y ahora voy al Padre,
porque conviene que vaya al Padre por el bien de vosotros. Versículo 70. Y aconteció que cuando Jesús hubo dado fin a estas palabras, tocó con la mano a los discípulos que había elegido, uno por uno, hasta que los hubo tocado a todos, y les habló a medida que los tocaba. Y la multitud no oyó las palabras que él habló, por tanto no dio testimonio. Pero los discípulos dieron testimonio de que les dio el poder para conferir el Espíritu Santo. Y más adelante os mostraré que ese testimonio es verdadera. Y sucedió que cuando Jesús los hubo tocado a todos, llegó una nube y cubrió a la multitud, de modo que no veían a Jesús. Y mientras lo cubría, él partió de entre ellos y ascendió al cielo. Y los discípulos vieron y dieron testimonio de que ascendió de nuevo al cielo.